Aquí estoy, Alic. ¿Todo bien? Gracias a Dios hasta el momento, pues, poquito a poquito. Bueno. Ahí les dejé las presentaciones para que usted las vea. Vimos el decreto 900, ¿verdad? Vimos el proceso histórico también de Guatemala y hoy vamos a entrar a ver de lleno la contrarrevolución, ¿verdad? ¿Qué pasa después de que Jacobo Arbenz sale del poder? A ver, ¿investigaron algo? ¿Leyeron algo por ahí? Y les voy a dejar tarea para Semana Santa. No, son mentiras, no para Semana Santa, no, pero después de que regresemos de Semana Santa sí van a tener tarea. ¿Qué tal de frío por allá? Bastante bien. ¿Tienen bastante frío? ¿Está lloviendo también mucho o no tanto? Aquí está lloviendo. Aquí también. Estamos bien fríos. Pero bueno, ahí vamos. Tenemos la actitud. Licenciada, disculpe, el trabajo que nos subió a la plataforma, ese no era para hoy, ¿verdad? No es para hoy, es para el lunes. Ahorita les voy a habilitar el espacio en Edusa. Gracias, licenciada. Estábamos asustados. No se preocupen, es para el lunes. Así lo ¿Y qué lunes? Este lunes que entre 11. 2 días. 11 todavía es laborable. 11, después. No, Lick, hombre, no sea así, hombre. Después ya me pierden, ya no me miran por una semana, ya se olvidan de mí, ahí dicen, ya el 23 regresamos y vamos a leer un libro aquí, en este curso. Se llama Señor Presidente. ¿De quién es? A ver. Miguel Ángel Asturias. Muy bien, lo vamos a leer y vamos a tener comprobación de lectura. Entonces, para que lo compren esta semana, ahí lo gen, que se van a su hoja, ustedes así como, ¿qué será esto? Para que lo lean. Bueno, vamos a dar inicio. Ahí ya vi que todos están comiendo su cafecito con pan. Bueno, qué celos. Me voy a comprar una micheca en un ratito. Alali, pero usted come chequitas de esas bien ricas de por allá. De Xelapan. De Xelapan, sí. Pero ya hay aquí, jóvenes, ya hay aquí. Ya no tienen nada que envidiar. Ya, de repente aquí los espero para el 15 de septiembre. Gracias, licenciada. Bueno, vamos a entrar de lleno a ver el proceso de la contrarrevolución. Nos recordábamos que Jacobo Arbenz seguía en el poder, ¿verdad? Con Jacobo Arbenz en el poder hubieron ciertas reformas y hubo muchísimo cambio y progreso social. En el video pasado decían que había pasado 17 gobiernos después de él para que igualara lo que él hizo en 18 meses. Imagínense. Acuérdense que cada gobierno duraba 6 años y no 4. Eso viene con la reforma, con la nueva constitución de 1985, que es la que está vigente hasta ahorita, que es un bebé, o sea, tiene 30 y... ¿Cuántos años tiene si nació en el 85? A ver, matemáticos. 37. 37 años tenemos de vivir en una democracia o por lo menos tener los parámetros, ¿verdad? Entonces, es bien importante que recordemos esto. ¿Por qué es importante el gobierno de Jacobo Arbenz y Guzmán? Porque es la última elección antes de entrar a un proceso dictatorial completo, ¿verdad? Donde entramos a golpes de Estado casi cada 3 años y aparte de eso, a que solo esté en el poder un grupo de militares, ¿verdad? Se olvida por completo la ciudadanía y empieza a sufrir una represión muy intensa. Pero es bien importante que entendamos todo esto. En el gobierno de Jacobo Arbenz se da la oposición comunista. Acuérdense, ¿qué estaba viviendo el mundo? El socialismo. Muy bien, la Guerra Fría. La Guerra Fría, que es parte de esa dinámica, ¿verdad? Entre el capital, ejercido por un grupo, en este caso Estados Unidos, y el socialismo ejercido por la extinta Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, esta oposición a los gobiernos revolucionarios había asumido una línea anticomunista, ¿verdad? En época de Arévalo y se hizo más activa durante la época de Arbenz. Durante Arévalo, acuérdense que él genera el IX, ¿verdad? Genera ciertas reformas, pero no es tan radical como le tocó en su caso serlo a Arbenz, ¿verdad? Arbenz vaya ya con la reforma agraria, que es lo que él prometió. La Iglesia Católica seguía siendo la fuerza de oposición más visible. Hay que recordar que Guatemala es un país eminentemente católico, ¿verdad? Desde la conquista, se arrebató a los pueblos originarios
el derecho a creer en, ¿cómo se llama cuando alguien cree en muchos dioses? Politeísta. Muy bien, se le quitó el politeísmo y se le impuso que es solo Dios, ¿verdad? Y por eso se da tantas variaciones, digamos, y vemos todavía la sobrevivencia, que es algo muy importante de nuestra identidad como guatemaltecos. Lejos de juzgar a las personas, deberíamos decir, bueno, qué interesante cómo ha sobrevivido y cómo se ha contrapuesto al colonialismo, ¿verdad? Y esa construcción que se tuvo en su momento. Es bien importante que nos reconciliemos con quiénes somos. Después de esto, la Iglesia Católica orquesta el golpe de Estado junto con la CIA. Esto es algo que casi nunca se habla, pero que es muy importante que ustedes conozcan. En 1954, el arzobispo Rosell y Arena emitió una carta episcopal. Una carta episcopal es una carta que se envía al Vaticano, diciendo que los avances que había tenido el gobierno de Arbenz eran comunistas. Entonces, enciende una alarma en el Vaticano, ¿verdad? Acuérdense que el Banco Mundial es financiado con los recursos de la Iglesia Católica. Entonces, es muy, muy importante que ustedes sepan eso. Entonces, la carta episcopal señalaba de comunista Guatemala, ¿verdad? Y hacía un llamado a los guatemaltecos a alzarse contra el enemigo de Dios y la patria. Ese fue como el eslogan que ellos manejaron. El ambiente político se hizo más tenso por las manifestaciones y contramanifestaciones. Este es el arzobispo Rosell. Él juega una figura muy importante dentro de la política guatemalteca y quiero que vean su cara porque la van a encontrar en muchísimas fotos de la época. Más que un arzobispo, parecía uno de los estrategas políticos más interesantes que ha tenido Guatemala. Entonces, sí es muy importante que vean y que lo conozcan, ¿verdad? El ambiente político él lo hizo muy tenso y después vamos a ver la teoría de la liberación, que es donde entra Monseñor Gerardi, pero él era anticomunista total. Él dijo que Guatemala empezó a ser comunista, entonces empieza la Iglesia Católica a... Acuérdense que si solo el 1% de la población va en la época moderna a la universidad, ¿cuánta gente tenía acceso realmente a información de calidad? ¿En quién podían confiar? En las iglesias, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes primarias de las comunidades? Los maestros y la iglesia, ¿sí o no? Entonces, cuando la iglesia te dice que es comunista y que está mal, la gente, lejos de cuestionarse, cree, ¿verdad? Y lo acepta, y por esa razón existe la prohibición de que un pastor o un miembro de culto sea presidente dentro de la república, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las prohibiciones para ejercer el cargo de presidente? Pues una de esas es porque este arzobispo se volvió un estratega político y acumuló poder como ustedes no se imaginan. Entonces, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos se ven agravadas con esta reforma, ¿verdad? La United Fruit Company, o UFCO, como le vamos a decir para no decir United Fruit Company en todo el momento, la UFCO se ve muy molesta con el gobierno de Arbenz porque, acuérdense ¿qué tenían que hacer los campesinos para que se diera la expropiación? Denunciar las tierras, ¿verdad? Y se empezaba el proceso de expropiación, pero había... Al igual que en nuestra ley actual, había un margen, ¿verdad? La UFCO decía que sus tierras valían 15 millones, mientras que el Departamento Agrario Nacional, que fue después suprimido, decía que no, que las tierras valían 609,572, que era el límite máximo para no tener que ir a juicio. Entonces, quien lo pensó muy bien, ¿verdad? Pero le trajo a Arbenz su derrocamiento. El movimiento de migración nacional. Acuérdense que mientras se gestaba aquí esa reforma, ¿quién es este señor? Castillo Armas. Muy bien, el presidente Castillo Armas, ¿verdad? Él fue financiado por la agencia de inteligencia CIA en la operación Successful o Éxito para poder darle el golpe de estado a Jacobo Arbenz, ¿verdad? Entonces, como lo vamos a ver más adelante, él es Castillo Armas, fue colocado por el gobierno de la CIA, pero es muy importante que ustedes entiendan que a él se le da adoctrinamiento en una finca de una de las familias poderosas de este país, que son los Arzú, y ahí se crea un ejército también de personas anticomunistas, ¿verdad? Los soldados de la liberación. Pero no es, o sea, si ustedes leen sus libros de historia, van a ver que realmente no fue un golpe anticomunista como se hacía ver, ¿verdad?
El 29 de marzo de 1953 estalló la rebelión en Salamá, Baja de Verapaz, pero las Fuerzas Armadas de Jacobo Arbenz lograron reprimir ese momento y lograron mantener el control social, ¿verdad? No duró mucho porque a Jacobo Arbenz lo querían fuera. ¿Se acuerdan quiénes? En su clase pasada vimos que se hizo de dos enemigos extranjeros muy poderosos aparte de Estados Unidos por la United Fruit. Vamos a ver, ¿quiénes eran esas dos personas? El Trujillo será uno, de República Dominicana, y el otro, ¿cómo se llamaba? Tienen que repasar. Bueno, la cosa es que estas dos personas, Trujillo y del gobierno de Honduras, a ver, ¿quién es? Dígame, pues que lo hay que hacer la presentación. Somoza también era otro dictador que quería fuera a Arbenz, ¿verdad? Porque habían prestado el territorio para formar al ejército que los quería sacar. Entonces, ellos dos financian este golpe técnico, ¿verdad? Pero no tienen éxito. Entonces, en 1954, líderes anticomunistas que se encontraban en el exilio logran unificar toda su fuerza a través de el coronel Carlos Castillo Armas, formando el movimiento anticomunista Liberación Nacional, que unificó las fuerzas anticomunistas que se encontraban en el extranjero, ejecutando la operación Éxito o Successful, como ustedes lo encontrar en muchos libros, por parte de la CIA, para derrocar a Arbenz a través de la radio clandestina La Voz de la Liberación. Es muy importante que ustedes entiendan que se jugó un papel muy estratégico, pero muy psicológico. Al final el guatemalteco estaba muy confundido. El guatemalteco no tenía idea de qué estaba pasando, y como no sabía qué pasaba, que fue, creo yo, algo que nos pasó con la CICIG, y que el tiempo dirá si hicimos bien o hicimos mal. Pero que pasó también, ¿verdad? Se daba en este momento, en 1954, señales de transmisión clandestinas. Estas se grababan en Estados Unidos y se transmitían de manera fantasma en Guatemala, ¿verdad? Para confundir a la población. Y vamos a ver cómo transmitían, ¿verdad? From a shack just beyond the Guatemalan border, the CIA launches its radio war. Los acusamos de alta traición. Este audio lo pasaban todos los días, durante 3 meses, todas las horas. Entonces, escuchen bien lo que se le estaba diciendo a la población a través de esta radio clandestina. La Voz de la Liberación invades Guatemala's airways. Its message is anti-communist, anti-Arbenz. Acusamos a Jacobo Arbenz y su camarilla de traidores de haber vendido la patria a sus amos de la Unión Soviética. Yo estaba de director jefe de la Radio Liberación. I was the chief director of the Liberation Radio and Psychological Campaign. And we use a system of rhythmic prose and the proper musical background, which makes the message even more emotional. Más emocionante, por decirlo así, recibir el mensaje. The CIA spent only 35 days pre-recording the radio broadcasts in Opaloca, on the outskirts of Miami. We could bring in people at night in what we call black flights. Bring in the elements that were opposed to Arbenz. Dave Phillips, who's working for me as my propaganda coordinator. He was in charge of les voy a poner porque tiene subtítulos y no sé. From a shack just beyond the Guatemalan border, the CIA launches its radio war. Los acusamos de alta traición. La Voz de la Liberación invades Guatemala's airways. Its message is anti-communist, anti-Arbenz.
Acusamos a Jacobo Arbenz y su camarilla de traidores de haber vendido la patria a sus amos de la Unión Soviética. Yo estaba de director jefe de la Radio Liberación. I was the chief director of the Liberation Radio and Psychological Campaign. And we use a system of rhythmic prose and the proper musical background, which makes the message even more emotional. Más emocionante, por decirlo así, recibir el mensaje. The CIA spent only 35 days pre-recording the radio broadcasts in Opa-locka on the outskirts of Miami. We could bring in people at night, what we call black flights, bring in the elements that were opposed to Arbenz. Dave Phillips was working for me as my propaganda coordinator, and he was in charge of coordinating the Guatemalan broadcasters and editorial writers. He made a propaganda workshop for himself using these Guatemalans who had gone into exile. Both the CIA Dulles and the State Department Dulles felt that Guatemala was such a backward country and a small country and a primitive one that perhaps a psychological operation rather than a direct military intervention would be a more successful way of deposing Arbenz. Arbenz's efforts to jam the broadcasts are futile. He resorts to blacking out all of Guatemala City. The radio's message is reinforced by a drop of anti-communist leaflets. Thousands fall from American planes on Guatemala City. Struggle for country, liberty, justice. Struggle against communist atheism, communist oppression, communist lies. Ok, perfecto. Entonces vemos que la población en general se encontraba que ultra manipulada, ¿verdad? Mira una palabra. Okay. Se encontraba ultra manipulada, ¿verdad? Porque recibía esa información de afuera, pero también cuando iba a la iglesia, porque ¿qué era el adoctrinamiento? ¿O cuál era el fin? Que vimos que cuál era el mensaje que trasladaba en esa cámara episcopal. ¿Cuál fue? Que dijo este personaje de la iglesia. ¿Lo recuerdan? Lo acabamos de ver. Sí, Rosell. Rosell, ¿verdad? ¿Qué decía Rosell? ¿Cuál era el mensaje para los guatemaltecos? Que el gobierno era comunista. Y que llamaba a los guatemaltecos a alzarse contra el enemigo de Dios y la patria, ¿verdad? Porque acuérdense que... Licenciada, una pregunta. Dígame. ¿Nos puede mandar los links de esos videos? Porque en la presentación lo baja, pero no se logra ver. Se los dejo posteados siempre. Ustedes lo tienen en su página de DUSA. Todos los tienen. Antes de subirlos. Antes de subirlos, ustedes tienen todo el contenido. Al final del día, mi interés es que ustedes aprendan, ¿verdad? Ahí los tienen. Entonces, cuando está bajo tanta presión, acuérdense qué pasó también en Guatemala, y esto es una parte de la historia olvidada. Guatemala fue bombardeada por Estados Unidos. Entonces, y vamos a ver qué también pasó más adelante, ¿verdad? Entonces, son deudas históricas muy importantes que tenemos que, ¿verdad? Vamos a escuchar. ¿Eso pasó cuándo? ¿Cuándo fue que Jacobo Arbenz, que Castillo Armas intenta darle un golpe de estado a Jacobo Arbenz? Lo teníamos en la presentación anterior. Cuando él llega a Guatemala, cuando empieza a entrar en Salamá. 29 de marzo de 1953. Y ahorita vamos a ver cuándo renuncia Jacobo Arbenz. Escuchemos el discurso de Jacobo Arbenz de la renuncia. Fue el 27 de junio. ¿Cuántos días de diferencia hay? Inmoladas mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera,
donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país, han ametrallado y bombardeado a las Fuerzas Armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones, y hoy mismo han bombardeado y hundido a un barco mercante inglés que cargaba algodón en el puerto de San José. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala, y en nombre de ello es que tratan de ensangrentar aún más al país y de destruir nuestra economía. Como mi gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que hayamos podido desvanecer que no lo es, aun cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido por los círculos gobernantes norteamericanos es una patraña, y como a estos círculos harán más despiadada la agresión contra Guatemala, he tomado una dolorosa y cruel determinación. Después de meditarlo con una clara conciencia revolucionaria, he tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder y poner el mando del Ejecutivo de la Nación en manos de mi amigo, el coronel Carlos Enrique Díaz, jefe de las Fuerzas Armadas de la República. Yo he depositado mi confianza en el coronel Díaz porque estoy seguro de que él sabrá garantizar la democracia en Guatemala y de que todas las conquistas sociales de nuestro pueblo serán mantenidas. Es por ello que creo que las organizaciones políticas democráticas y todas las organizaciones populares deben prestarle su respaldo y apoyo. Así os lo pido en mi último acto como gobernante de Guatemala. Yo fui electo popular y mayoritariamente por el pueblo de Guatemala, pero he tenido que luchar en condiciones sumamente difíciles. La verdad es que la soberanía de un pueblo no se mantiene si no tienen los elementos materiales para defenderla. Luchamos hasta donde las condiciones lo permitieran, hasta un punto en que ir más allá se perdería todo lo que hemos ganado desde 1944. Al tomar esta actitud, no pienso más que en el pueblo, y por ello he creído de mi deber contribuir hasta el último instante a salvar mucho de lo que conquistamos en los pasados años revolucionarios. La situación militar del país no es difícil, ni mucho menos. El enemigo que comandan las bandas mercenarias extranjeras reclutadas por Castillo Armas no solo es débil, sino que es incapaz y cobarde. Lo hemos comprobado en los pocos combates que libramos. El enemigo logró avanzar y tomar el departamento de Chiquimula exclusivamente por los ataques de la aviación mercenaria.
Estimo que nuestras Fuerzas Armadas no encontrarán mayor dificultad en derrotarlo y arrojarlo del país. Me hice cargo de la presidencia de la República con gran fe en el régimen democrático, en la libertad y en que es posible conquistar la independencia económica y política de Guatemala. Mi programa se orientaba a conseguir plenamente esos objetivos. Sigo creyendo que este programa es justo. No se ha quebrantado mi fe en las libertades democráticas, en la independencia de Guatemala y en todo lo bueno que impulsa a la humanidad hacia el futuro. Algún día serán vencidas las fuerzas oscurantistas que hoy oprimen al mundo atrasado y colonial. Seguiré siendo, a pesar de todo, un combatiente de la libertad y del progreso de mi patria. Os digo adiós, amigos míos, con amargo dolor, pero manteniendo firmes mis convicciones. Guardad lo que tanto ha costado. 10 años de lucha, de lágrimas, de sacrificios y de conquistas democráticas son muchos años como para contradecir a la historia. No me han acorralado los argumentos del enemigo, sino los medios materiales con que cuentan para la destrucción de Guatemala. Yo os hablé siempre de que lucharíamos costase lo que costase, pero ese costo, desde luego, no incluía la destrucción de nuestro país ni la entrega de nuestras riquezas al extranjero. Y eso podría ocurrir si no eliminamos el pretexto que ha enarbolado nuestro poderoso enemigo. Un gobierno distinto al mío, pero inspirado siempre en la Revolución de Octubre, es preferible a 20 años de tiranía fascista y sangrienta bajo el poder de las bandas que ha traído castigo armas al país. No me resta sino agradecer profundamente la colaboración que me han prestado tantos buenos servidores de la nación, los ministros de Estado y los funcionarios y empleados públicos, en particular los servicios de la Guardia Civil y del Ejército. Desde el fondo de mi corazón agradezco el respaldo y el apoyo del Partido Acción Revolucionaria, del Partido de la Revolución Guatemalteca, del Partido Renovación Nacional, del Partido Guatemalteco del Trabajo y de las organizaciones populares que, como la Confederación General de Trabajadores y la Confederación Nacional Campesina, han defendido con tanta decisión los anhelos del pueblo de Guatemala. Quizá piensen muchos que estoy cometiendo un error. En lo profundo de mi conciencia no lo creo así. Solamente un juicio histórico posterior podrá determinarlo. Deseo que se mantengan las conquistas populares de octubre, que se restablezca la paz una vez hayan sido expulsados del país los invasores y que tenga éxito la gestión del gobierno que organice el coronel Carlos Enrique Díaz, con la satisfacción de quien cree que ha cumplido con su deber, con fe en el porvenir. Yo digo, viva la Revolución de Octubre, viva Guatemala. Ok, hay hechos muy importantes. Por ejemplo, el coronel, después de dar este discurso, tiene que salir corriendo a la embajada, donde es despojado de todas sus pertenencias y sale en calzoncillos del país. O sea, imagínense de ser un presidente a salir en calzoncillo de un país. Es humillante por completo. Pero después de todo esto, hay un nombre que él menciona mucho y es en quién delegó. El general Díaz. Y muy bien, al general Díaz. ¿Cuánto tiempo creen que duró él dentro de la presidencia? Muy poco. Un día. Es el presidente con el periodo más corto de la historia. La agencia de inteligencia de los Estados Unidos se encargó de quitarlo, ¿verdad? Y de llamar a las juntas revolucionarias para que convocaran a la Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva constitución. ¿Qué pasa cuando perdemos eso, verdad? Cuando perdemos el Estado.
cuando hay un golpe de Estado como esto, se vota la Constitución, ¿verdad? Y perdemos por completo todas las garantías que hayamos conseguido. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden esto. Este proceso histórico es impresionante y tiene una gran fuerza. Cuando ustedes les den el 20 de octubre, recuérdense de la licenciada Ilka Girón que les enseñó todo esto. Y acuérdense de que es bien importante, porque vamos a seguir viendo, ¿verdad?, cómo se dio esto y cómo afecta a las personas, porque a veces solo lo vemos desde el punto país, ¿verdad? Pero ¿y qué pasó con la familia de él? ¿Se recuerdan que él estaba casado y tenía 3 hijos? Entonces vamos a ver un poco qué pasa con la renuncia de Jacobo Arbenz a nivel personal, a nivel de su familia. La renuncia de Jacobo Arbenz está por finalizar la primavera democrática de Guatemala y el inicio de la época moderna de Guatemala. O sea, desde que él termina, empieza la época moderna hasta 1999, y después de eso ya con lo que va de los 2000 en adelante lo vamos a llamar época posmoderna, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que ustedes entiendan ese corte en la historia. No estamos muy lejos. ¿Cuándo fue? 1954, ¿verdad? Entonces vamos a ver a nivel... Cuando mi padre fue depuesto por el golpe de Estado, porque estaba por la CIA, yo tenía 7 años y 6 meses. Y sí me acuerdo que a veces por el bombardeo teníamos que meternos debajo de las camas. Mis padres se preocupaban de no preocuparme. Con el tiempo, lógicamente, nos dimos cuenta lo grave que había sido y el peligro que habíamos pasado también. Guatemala estaba muy atrasada y básicamente se centraba en una herencia colonial. Las primeras medidas que él tomó, Jacobo Arbenz Guzmán, mi padre, fue precisamente la reforma agraria, básicamente para promover el desarrollo de la agricultura. La United Fruit Company no le agradaban medidas de tipo laboral que tomaba el gobierno cuando vieron que les afectaba su monopolio. Una compañía que tenía cooptado Guatemala desde el punto de vista económico, y precisamente como estaba la Guerra Fría en su máximo apogeo, estaba la Guerra de Corea en ese entonces, todos aprovecharon para acusarlo de comunista. No había una base real. Aircraft parachute meager supplies to the pasture airstrip as the rebel drive to oust the red-tinged government bogs down. The shabbily clad, poorly trained troops striking from Honduras overran the sleepy town of Esquipulas. En términos sencillos, básicamente el plan de la Agencia Central de Inteligencia fue promover una invasión desde Honduras. Entrenaron mercenarios en Estados Unidos y en Honduras también. Pero el ejército logró repeler, en cuanto ellos entraron al territorio guatemalteco, lograron repeler. Cuando yo estaba en la casa, él prácticamente pasaba en el Ministerio de Defensa, entonces no lo veía muy seguido. Que yo me acuerdo, pasaba muy preocupado, paseándose continuamente en ese cuarto, fumando excesivamente. Los aviones bombardeaban Guatemala, entonces sí, ya él no quería que estuviéramos en la casa presidencial. Y sus compañeros de armas, que habían sido compañeros en la escuela militar y militares, y le dijeron: coronel, no lo podemos apoyar más. Carrying anti-communist banners, jubilant soldiers celebrate victory following their 2-week revolt in Guatemala. Él renunció el 27 de junio de 1954. He tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. Sí, yo me acuerdo que prácticamente llevábamos pocos juguetes, y sí me acuerdo que a veces por el bombardeo teníamos que meternos debajo de las camas. Lamentablemente la invasión, la represión que tuvimos de parte de la Agencia Central de Inteligencia pues repercutió en nuestra familia. Aún en el exilio yo tuviera siempre la intención de ser luchador. Mis hermanas sí sufrieron mucho con el tiempo, al punto que lamentablemente primero se suicidó mi hermana en el 1965
y después mi otra hermana, también aquí en Costa Rica, se suicidó. Mi padre en los últimos días, él murió muy amargado. Se sintió decepcionado, frustrado, de ver que todo lo bueno que había tratado de hacer por Guatemala no fue entendido, fue malinterpretado. Es muy importante que entendamos, ¿verdad? Que los políticos no solo están dentro de la vida pública, también tienen familias. Imagínense salir exiliado, ¿verdad? Y luego vivir la persecución, porque no es, bueno, ya te saqué del país y se acabó, ¿verdad? También hay una agencia de inteligencia tramando ahí, ¿verdad? Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Cuánto debemos también a los políticos bajarlos de esa pulcritud, ¿verdad? Y entender que son humanos y también se equivocan y que también todo lo que hacen les pasa factura, ¿verdad? O también están bien y sus decisiones afectan a sus familias. Entonces, sí es muy importante. Vamos, el gobierno de Castillo Armas es algo muy interesante, presten mucha atención porque aquí ya vemos a la agencia de inteligencia tomando las acciones como tal. Ya no vemos a un coronel Castillo Armas y van a ver, acuérdense mucho de quién fue después de Castillo Armas presidente. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? De billete de Aquetzal. No, el del billete de Quetzal, no, el del billete de Quetzal me cae bien. Fue antes. El de 5 también me cae bien. La reforma liberal. Justo Rufino Barrios me cae re bien, el de Quetzal me cae más bien. El que no me cae bien es el de 20. Pero bueno, vamos a ver. La cosa es que vamos a ver cómo la agencia de inteligencia trama todo y cómo se da. Quien fue presidente después de Castillo Armas es alguien que ya había participado en la vida política de Guatemala durante el gobierno de Jorge Ubico. Se llama Idígoras Fuentes, su coronel. Nunca se olviden de cómo se va dando esa trama, ¿verdad? Y cómo se va colocando. Si venía de Jorge Ubico, ¿ustedes cómo creen que era? Pues no iba a ser un pan de Dios, ¿verdad? Reformista no era, liberal tampoco y progresista tampoco. Entonces, vamos a ver qué pasa con el gobierno de Castillo Armas, ¿sí? Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia, la crisis contrarrevolucionaria Guatemala 1954. Les presento al coronel Enrique Díaz para que lo ubiquen. Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia estudiaremos un periodo muy turbulento en la historia reciente de Guatemala, cómo lo fue la crisis contrarrevolucionaria de 1954 a 1966. Este espacio temporal está marcado por la renuncia del presidente Jacobo Arbenz Guzmán el 27 de junio de 1954, con lo cual se finalizó la Revolución de Octubre, que duró 10 años, de 1944 a 1954, y se instaló el periodo conocido como la contrarrevolución. Los líderes de ese movimiento acostumbraron llamarle también la liberación. La turbulencia contrarrevolucionaria de este periodo estuvo marcado por sucesos como, por ejemplo, golpes de Estado, fraudes electorales, intrigas, traiciones y totalmente una inestabilidad que marcó al país en estos años. En la misma renuncia del presidente Jacobo Arbenz Guzmán del 27 de junio de 1954, quedó estipulado que su sucesor sería Carlos Enrique Díaz, quien ostentaba el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Carlos Enrique Díaz no era del agrado de un buen sector de la oposición guatemalteca y principalmente de quienes estaban a cargo de votar a Arbenz. Y definitivamente el gobierno de Estados Unidos tampoco estaba de acuerdo en que Carlos Enrique Díaz se hiciera cargo de la presidencia. De tal manera que Carlos Enrique Díaz es uno de los presidentes
cuyo mandato duró tan poco tiempo como en este caso apenas un día. Tan es así que a partir del segundo día en el que él ya iba a estar a cargo, no se le dejó y al contrario se le presionó para que se conformara una junta militar. Y lo interesante de este suceso es que se provocan 4 juntas militares sucesivas hasta el advenimiento de Carlos Castillo Armas, quien, como ya sabemos, era el elegido de los Estados Unidos en la célebre PV Success. De tal manera que Carlos Enrique Díaz se tuvo que aliar a otros 2 militares. Dentro de ellos cabe mencionar a Elfego Monzón. Este militar es muy interesante porque estuvo presente en las 4 juntas militares que se armaron después de que Carlos Enrique Díaz tuvo que hacer esa primera junta. Esa primera junta militar solo duró 2 días, imagínense, 28 y 29 de junio. De tal manera que vino una segunda junta militar donde ya desplazaron a Carlos Enrique Díaz y ese era el objetivo, ¿verdad? Poco a poco ir desplazando a alguien cercano todavía al presidente Arbenz. Y así fue como esta segunda junta militar estuvo apenas también del 29 al 4 de julio. Lo interesante es que en la tercera junta militar ya son 5 militares, ya no son solo 3, ya no son solo triunviratos, sino que es una junta militar de 5 personajes. Ya ahí, en esta junta militar que duró apenas 3 días, allí ya apareció ni más ni menos que Carlos Castillo Armas. Elfego Monzón también pertenecía a esta junta militar. Al final de cuentas, lo que se quería era llegar a un punto donde hubiese una junta militar conveniente a los intereses de la oposición y principalmente de la PV Success, financiada y organizada desde los Estados Unidos. La cuarta junta militar que se conformó tras la caída de Jacobo Arbenz Guzmán y que tenía como objetivo instalar definitivamente a Carlos Castillo Armas, estaba conformada justamente por Carlos Castillo Armas, Elfego Monzón y Enrique Trinidad Oliva. Esta junta definitivamente estuvo gobernando poco tiempo a Guatemala, como fue del 7 de julio al 1 de septiembre de 1954. El objetivo era que ese 1 de septiembre de 1954 asumiera ya solo como presidente único Carlos Castillo Armas. Y fue así como ya le dejaron el camino para que el 1 de septiembre de 1954 Carlos Castillo Armas se quedara él como presidente. Es muy importante también, les quería recordar que con esto de querer desplegar a las personas se creó por parte de la Agencia de Inteligencia una lista de quienes eran parte del gobierno y se les investigó. Alrededor de 2,000 personas fueron exiliadas del país, ¿verdad? Y 200,000 fueron investigadas y perseguidas. Entonces, no estamos hablando de cualquier grupo, ¿verdad? Estamos hablando de que hubo una persecución ya estratégica y también psicológica. ¿Se acuerdan que la guerra no fue física, sino mental, verdad? Entonces vamos a seguir viendo. Presidente de la República. El 10 de octubre de 1954 se procedió a celebrar un plebiscito. Esto es una consulta popular en donde solo había una pregunta para el pueblo de Guatemala. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo en que el presidente de la República sea Carlos Castillo Armas? Y por supuesto, las únicas 2 respuestas eran sí o no. Este plebiscito fue hecho de manera pública y el voto tenía que ser a viva voz. Imagínense eso, a viva voz, el voto. ¿Está de acuerdo usted con que alguien que está ostentando el poder esté de presidente, sí o no? Si usted dice que no, ¿qué le va a pasar? Usted es comunista, usted está a favor de los que quedaban, ¿verdad? Entonces, como la gente no se iba a presentar, la gente que no estuviera a favor no se iba a presentar, ¿verdad? Es lo más lógico, no voy a ir a un lugar a decir no, ¿verdad? O voy a ser perseguido y mi familia también. Entonces, es como algo muy interesante. ¿Se acuerdan que eso fue una de las cosas que se ganó en el gobierno de Arbenz? La secretividad del voto, ¿verdad? Así es, licenciada. Entonces, es muy interesante que vean cómo
se da desde el principio una contrarrevolución, ¿verdad? Se da como esa regresión a hacerlo. Por eso es que votamos secreto. Quienes dicen no a la secretividad del voto, chance hay que pensar por qué no. Chance porque esos intereses, esa es una lucha conquistada, ¿verdad? Cuando dicen no la secretividad del voto, que abran los listados, sí, para diputados, eso sería importante, pero la secretividad del voto hay que mantenerla, cueste lo que cueste, ¿verdad? Porque es la única garantía de libertad. Sin embargo, el escrutinio fue a puerta cerrada. El resultado, por lo mismo, fue la victoria de Carlos Castillo Armas, que se consolidó ya como presidente electo. El gobierno de Carlos Castillo Armas estuvo marcado definitivamente por la impronta del anticomunismo. Todo el proyecto castilloarmistas estaba destinado a deshacer, a desintegrar lo que había actuado el presidente Jacobo Arbenz Guzmán. De tal manera que, por ejemplo, lo primero fue echar por tierra la reforma agraria, por lo tanto las tierras fueron devueltas a sus antiguos propietarios. Por otro lado, Carlos Castillo Armas, a la par de ir a favor de estas leyes contrarrevolucionarias, también hizo una legislatura favorable a los intereses de las grandes compañías internacionales, principalmente estadounidenses, debido a que, como se sabe, Estados Unidos estaba en pugna durante el gobierno de Jacobo Arbenz, principalmente a través de ciertas empresas. Con Carlos Castillo Armas, la calma regresó y estas empresas recuperaron el poder hegemónico que tuvieron antes de la revolución. Por otro lado, Carlos Castillo Armas emprendió este proyecto totalmente anticomunista. Fue durante su mandato que se creó, de hecho, el Comité de Defensa contra el Comunismo, que se tradujo en la persecución, en el desaparecimiento, el asesinato o, en el menor de los casos, en el exilio de todos aquellos líderes que fueran considerados comunistas. Ese Comité contra el Comunismo, de Defensa contra el Comunismo, permitió en algún momento hacer una lista que incluía a 70,000 personas que fueron señalados de comunistas. El asunto acá es que a partir del advenimiento de este tipo de gobernantes, en Guatemala empieza a desaparecer el centro político, porque ya solo se pensó de manera bipolar, blanco y negro. ¿Se recuerdan a quién le agradece a Arbenz? Hay un partido muy importante que vamos a ver cómo crece y cómo se desarrolla a lo largo de la historia. Cuando él se despide en su discurso, hay 3 partidos, el que él agradece, el de la revolución que lo llevó, el revolucionario, el partido de... Los trabajadores. El GTP, nunca lo olviden, el partido de los trabajadores. Es uno de los partidos más fuertes después, en los 80, pero miren desde cuándo se le reconoció, en 1954. Entonces, acuérdense de que se pierde esa hegemonía, ¿verdad? Se da ahora solo rojo o blanco, ¿verdad? Capitalista, ya no hay como un medio. Digamos, los defensores de los derechos humanos, que siempre se ha dicho que son del centro, ¿verdad? Se pierde la centricidad. Ahora solo se habla de... Y creo que ustedes lo han visto incluso en sus conversaciones, cuando hablan con sus amigos. Es que él es comunista, pero no se dice así como... O han escuchado el término white pink, o de la... ¿Cómo es? De la izquierda rosa. ¿Han escuchado ese término? El white pink. La izquierda rosa es cuando hace referencia a que es de centro izquierda o centro derecha, ¿verdad? De eso también lo vamos a ver más adelante, pero son ideologías del pensamiento. Entonces, es bien importante que vean eso. Anticomunista. Y definitivamente aquellas personas que buscaban la justicia social, la lucha por los derechos civiles, los derechos humanos, automáticamente eran encasillados como comunistas y lo único que les quedaba era la persecución. De tal manera que durante este periodo, que de hecho estaba programado para que terminara hasta en 1960, definitivamente se marcó por ese papel del anticomunismo y por el advenimiento de un partido político que va a ser hegemónico a partir de ese momento y que va a tener su cúspide en los años de 1970, como lo fue el Movimiento de Liberación Nacional, el partido anticomunista por excelencia de Guatemala. Sin embargo, a Carlos Castillo Armas no le alcanzó.
¿Quiénes son ellos en la actualidad? ¿Quién es el Partido Anticomunista en la actualidad? Tienen tarea. Investiguen. Eso ya les corresponde a ustedes y ustedes decidirán a quién le van a dar su voto en estas elecciones. Investiguen a qué partido mutaron. ¿Quiénes son los opresores que ahora quieren ser liberadores? Eso ya les toca a ustedes. Alcanzó el tiempo para terminar su mandato debido a que el 26 de julio de 1957 fue asesinado en la propia casa presidencial. Este es el segundo magnicidio que se provocó en la historia de Guatemala y que, como recordamos, el primero fue contra José María Reina Barrios en 1898, al igual que este otro magnicidio, el de Carlos Castillo Armas, no fue investigado y no se puede dar una sola respuesta a quién o quiénes estuvieron atrás de este asesinato. Hay diferentes hipótesis, algunos culparon a este individuo Romeo Vázquez, que fue el que lo asesinó, este soldado que estaba en la casa presidencial, otros pensaron que era un complot de unos militares, otros pensaron que estaba el Estado Mayor involucrado y otros hasta pensaron que Leonidas Trujillo, el presidente de República Dominicana, también estuvo implicado. Lo cierto del caso es que Carlos Castillo Armas fue asesinado en la propia casa presidencial. Luego del asesinato de Carlos Castillo Armas, fue necesario, según la Constitución, entregarle el mando al primer designado. Fue así entonces como Luis Arturo González ocupó el cargo de presidente del 26 de julio al 24 de octubre de 1957. El objetivo de este mandatario, cuyo gobierno iba a ser de transición, fue convocar a elecciones. Las mismas se realizaron el 20 de octubre de 1957 y en ellas obtuvo el triunfo el civil Miguel Ortiz Pasarelli. Sin embargo, luego se vino una oleada de protestas porque acusaban que este proceso eleccionario había estado viciado y que había sido un rotundo fraude. Así que ante esas denuncias de fraude, que desde el mismo 23 de octubre fue masiva esa demanda porque se cancelaran las elecciones, fue necesario que se cancelaran las mismas. Y además, porque intervino un golpe militar justamente protagonizado por un triunvirato, 3 militares, dirigidos por Óscar Mendoza Azurdia. Esta junta militar estuvo a cargo del Poder Ejecutivo nada más del 24 al 27 de octubre de 1957. En ese momento, la Asamblea Constituyente tuvo que entrar a poner orden y fijó que el segundo designado, Guillermo Flores Avendaño, ocupara la presidencia de manera interina, es decir, del 27 de octubre de 1957 al 2 de marzo de 1958. Guillermo Flores Avendaño también tuvo un gobierno efímero cuyo objetivo principal era establecer o convocar a elecciones. Y en esas elecciones finalmente fue electo Miguel Idígoras Fuentes. Idígoras Fuentes era un militar de la vieja época ubiquista, quien al final logró tener su espacio como presidente porque él en un momento determinado se presentó como candidato ante la PIBI Success para liderar la caída de Arbenz, pero la PIBI Success, los hermanos Dulce, no se fijaron en él, sino en Carlos Castillo. Acuérdese quiénes son los hermanos Dulce. Los hermanos Dulce eran accionistas de la bananera chiquita, pero no eran solo accionistas de la bananera chiquita, tenían cargos dentro de ¿qué? El Estado, ¿verdad? De Estados Unidos, en cargos públicos muy importantes, tenían muchísimo poder. Y así es como orquestan la CIA. O sea, en realidad, el golpe de Estado fue porque ellos querían mantener su riqueza. O sea, acuérdense, miren todo lo que pasó en un Estado por unos bananos. Literal, o sea, cuando nos dicen República Bananera en el exterior, no estamos tan lejos de hacerlo. De tal manera que Miguel Idígoras Fuentes tuvo que esperar este proceso eleccionario
y ya una persona de cierta edad logró llegar a la presidencia y asumió el 2 de marzo de 1958 para entregar el poder el 31 de marzo de 1963, luego de un golpe de Estado. Miguel Ydígoras Fuentes tuvo un gobierno que se caracterizó por varios sucesos que ocurrieron durante su mandato. Uno de ellos, definitivamente el más relevante, como ya también se estudió en uno de los videos del profe de historia, va a ser definitivamente el surgimiento del conflicto armado interno, dado que el mismo tiene una fecha de inicio, como lo fue el 13 de noviembre de 1960. Hubo una rebelión militar del 13 de noviembre de 1960, con lo cual se dio inicio al conflicto armado interno, porque definitivamente a Miguel Ydígoras Fuentes se le acusaba, entre otras cosas, de una corrupción galopante en el gobierno y también de haber cedido el territorio nacional para prácticas de un ejército invasor, como era el ejército que venía preparado para invadir Cuba en Bahía de Cochinos. Este no fue el único acontecimiento, definitivamente fue el más relevante, pero también Miguel Ydígoras Fuentes vivió una época muy turbulenta en las famosas jornadas de marzo y abril de 1962, cuando jóvenes estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala y jóvenes de diferentes establecimientos de nivel medio salieron a las calles y durante los meses de marzo y abril protagonizaron jornadas totalmente fuertes, radicales, en contra del mandatario y que exigían su renuncia. Sin embargo, ese movimiento fue sofocado y reprimido y las jornadas se quedaron solo como ese recuerdo de que la juventud se levantó en contra de este mandatario. Así las cosas, aparentemente Miguel Ydígoras Fuentes iba a terminar su mandato constitucional cuando de pronto se supo de la noticia de que regresaba a Guatemala como candidato ni más ni menos que Juan José Arévalo Bermejo, quien había gobernado Guatemala de 1945 a 1951. Imaginémonos que el anuncio se hizo público. El anuncio de que venía Juan José Arévalo para participar en las elecciones se hizo público el 30 de marzo de 1963 y que al día siguiente de ese anuncio, como ya lo estudiamos en ese video de los golpes de Estado de Guatemala, el mismo ministro de la Defensa de Miguel Ydígoras Fuentes, Enrique Peralta Azurdia, le propinó un golpe de Estado al mismo presidente. Eso significa que era un golpe de Estado técnico, un golpe de Estado planificado, un golpe de Estado estratégico que tenía como propósito evitar que Juan José Arévalo Bermejo se convirtiera nuevamente en presidente de la República. Lo que quedó demostrado a partir del golpe de Estado provocado por el liderazgo de Enrique Peralta Azurdia el 31 de marzo de 1963 fue el nuevo papel indiscutible que iba a tener el Ejército Nacional en la vida política del país. A partir de ese momento, Guatemala entró en una fase donde el militarismo ocupó las esferas políticas durante décadas, porque hay que recordar que de esa época hasta 1986, cuando resultó electo Vinicio Cerezo Arévalo, nada más un presidente había sido civil, y quien justamente va a ser Julio César Méndez Montenegro, que fue el sucesor de Enrique Peralta Azurdia. Durante el mandato de Enrique Peralta Azurdia se siguió con este proyecto contrarrevolucionario marcado por esos tintes definitivamente anticomunistas, y durante su mandato también se persiguió a toda aquella persona que tuviera ideales distintos. La oposición fue completamente acallada, hubo una represión contra todos los intelectuales y aquellas personas que tuvieran anhelos de justicia social y que estuvieran luchando por los derechos humanos. Durante el mandato de Enrique Peralta Azurdia también se aprobó la Constitución de 1965, que entre otras cosas estipulaba que ya el mandato de la presidencia no iba a ser de 6 años, sino solo de 4 años. Se convocó a elecciones durante el mandato de Enrique Peralta Azurdia
y las mismas fueron ganadas por un partido nuevo, el Partido Revolucionario, quien llevó al poder a Julio César Méndez Montenegro. El ascenso de Enrique Peralta Azurdia significó entonces una continuidad de estos gobiernos contrarrevolucionarios, pero al mismo tiempo significó darle un giro a esta crisis, esa turbulencia que se vivió después de la caída de Arbenz y que llegó hasta la toma de posesión de Julio César Méndez Montenegro en 1966. A partir de ese momento se articuló el Ejército Nacional como el garante de las elecciones, en tanto que ellos son los que van a gobernar Guatemala a lo largo de sucesivas elecciones, mediante la idea de que ya no se quiere más turbulencia, ya no se quieren más golpes de Estado y ese tipo de cuestiones, y el modelo funcionó hasta 1982, cuando Efraín Ríos Montt dio el golpe de Estado contra Romeo Lucas García. Gracias por su atención. Vemos qué complejo y qué convulso ha sido el gobierno de Guatemala, la verdad. ¿Y todo por qué? Por unos bananos. Entonces es muy importante que ustedes entiendan, ¿verdad?, cómo se ha dado ese proceso y esa evolución para que no volvamos a repetir la historia, para que todo esto, ¿vieron? Derrocan, llaman a juntas, las juntas están integradas de tal manera que se coloca una persona determinada. Después de que se coloca a persona determinada, ¿qué pasa? ¿Quién toma el poder? Los militares. Los militares, ¿verdad? Gente que venía del tiempo de Huico. Estamos hablando que se retrocede lo avanzado de manera radical, ¿verdad? O sea, traemos al poder a gente que lo había perdido, ¿verdad? Entonces es bien importante que analicemos y que pensemos, uy, ¿por qué en Guatemala se da tanto la apatía? ¿Será que la apatía política es una construcción al final del día? ¿Será que no nos tomamos el tiempo de investigar quiénes forman y cuál es la historia de los fundadores de los actuales partidos políticos, de qué familias o a dónde o cómo han empezado, de dónde han salido los fondos? Chance y es tiempo de que empecemos a discutirlo, ¿verdad? Creo que la política, entre más la hablamos, más la entendemos y es importante para la toma de decisiones, ¿verdad? Ustedes al final del día van a salir a ser líderes de sus comunidades, de sus entornos y también ciudadanos, ¿verdad? Que esto no pase en el colegio, ¿verdad? El colegio de abogados y notarios. Ustedes poco a poco van a ir familiarizándose, pero hay que ver muy bien qué pasa a nivel política república, a nivel colegios, y por qué es tan importante que no vayamos a un lugar a votar solo porque sí, porque un amigo me dijo que votáramos por él. Entonces, vamos a seguir analizando. El Castillo Armas tiene una cuestión muy importante que señalar, ¿verdad? Se basa en el anticomunismo. Entonces, en esa práctica de anticomunismo se generó muchísima violencia de represión. Todo eso que se hizo, ¿se acuerdan cuál fue una de los mayores logros o de las mayores aperturas que tuvo el gobierno de Arbenz? Además del voto secreto, del IX y de todo eso. Algo que era de la ciudadanía para la ciudadanía. Una era la libertad de expresión, licenciada. La libertad de expresión que da como origen la libertad de asociación, ¿verdad? Nos podíamos juntar Silvia, Oscar, Kevin, Irma a crear un grupo, ¿verdad? Y ver cómo mejorábamos. Pues se acabó, ¿verdad? Se empieza a dar la persecución constante a eso. Ya no hay libertad de expresión, la prensa es censurada, ya no hay libertad de reunión tampoco, ya los partidos políticos son reprimidos, se da la polarización de las ideas. Entonces sí es muy importante que empecemos a ver esto, ¿verdad? El coronel Castillo Armas no termina su periodo, ¿por qué? Porque fue asesinado. ¿Por quién? Por un soldado de la Guardia. ¿Ustedes creen que eso es posible? No, licenciada, pienso que todo está planificado. Pues de verdad, la verdad es que sorprende. Creo que Guatemala, o sea, da como para hacer una serie de Netflix, la verdad, así como por temporadas. Y ver qué pasó. Entonces, la juventud luchadora, ¿verdad? Acuérdense que cuando hay mucha represión, ¿qué pasa? Los jóvenes se organizan. Y eso es lo que ustedes tienen que entender.
el espíritu al final de conquista social siempre se va a tener, siempre, porque el guatemalteco busca mejorar sus condiciones de vida. Entonces se da origen a esa represión fuertísima que tiene Castillo Armas e Idígoras Fuentes. Inicia con Castillo Armas, se da un grupo de estudiantes muy importante, que es el Grupo Fuego. No sé si ustedes lo han escuchado. Bueno, el conflicto armado interno inicia su disolución y la persecución, ¿verdad? Al igual que a los integrantes de la AEU, la AED y todos los miembros de la Universidad de San Carlos. ¿Por qué? Porque los que no se quisieron oír o no pudieron ser exiliados, pues simplemente fueron y se quedaron en la universidad, ¿verdad? Y en la universidad se vuelve un centro de cuestionamiento constante. Y se empieza a dar ese intercambio de ideas, ¿verdad? Que no se podía dar en la calle. Entonces, ahí se empieza a gestar ese movimiento al final del día. Por eso es que es tan importante también reconocer a la Universidad de San Carlos en esa lucha. Pero el Grupo Fuego es súper importante porque venía de, si se acuerdan que solo el 1% de la población en la época postmoderna, o sea, ahorita ustedes y yo, vamos a la universidad, ¿cuánta gente iba realmente a la universidad en 1957? Muy pocos, ¿verdad? Entonces, lo más alto que un guatemalteco podía aspirar a llegar en su educación era la educación media, ¿verdad? Entonces, las escuelas normales para varones, las escuelas para mujeres, eran centros también de discusión, de ideas, y se da la organización social ahí también. Vamos a ver qué es el Grupo Fuego. En 1958, el general Miguel Idígoras Fuentes toma posesión como presidente de la República de Guatemala. El pueblo persigue. Vamos a ver, permítanme un segundo que estoy viendo que no les estoy proyectando. Idígoras, la imagen de cierta forma esperanzadora de un hombre de carácter firme que podría establecer un gobierno democrático en el país o que por lo menos diera lugar a las libertades sociales. Esta leve esperanza se vio truncada por el enriquecimiento que Idígoras obtuvo haciendo negocios por medio de su cuñado y su hijo, así como por haber favorecido negocios e intereses de su familia. Este régimen corrupto también dio lugar a la formación de milicias cubanas anticastristas en la finca El Betia, ubicada en Retaluleu. Con asesoría y financiamiento por parte de los Estados Unidos, instructores militares estadounidenses entrenaban mercenarios y grupos de cubanos que salieron posteriormente a invadir Cuba, pretendiendo derrocar al gobierno revolucionario de Fidel Castro, un intento que fracasó. A partir del triunfo de la Revolución Cubana, las luchas revolucionarias se vieron en su auge. Bajo este contexto, se reaviva el movimiento estudiantil popular y surge en paralelo a otras organizaciones el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco, Fuego, una fuerte organización estudiantil conformada por estudiantes que cursaban los años de secundaria. Dichos estudiantes se reunían cada año para elegir a sus directivos. Tenían radios estudiantiles en las cuales se promovía actividades tales como los programas culturales, concursos de oratoria, literatura, entre otros. Entre los representantes más importantes de este movimiento estudiantil pueden mencionarse los nombres de Carlos Toledo, Edgar Ibarra, Óscar Arturo Pérez, Raúl Díaz y Carlos Noriega. La idea de esta organización con principios cívicos y democráticos era tener un canal organizado que representara a los estudiantes y que pudiera existir una voz ante la problemática de aquel entonces, principalmente en lo que a educación se refiere. Las reuniones del Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco se hacían sobre la Sexta Avenida con el fin de tomar decisiones respecto a las distintas actividades a realizar a lo largo del mandato del general Idígoras. En 1961, Idígoras Fuentes manipula las elecciones con tal de seguir en el poder, provocando así el descontento popular. En enero de 1962, declara estado de sitio para contrarrestar cualquier protesta que pudiera surgir. A esta victoria electoral fraudulenta hay que sumarle el declive del escalafón para los maestros, con lo cual perdieron derechos y permisos que los beneficiaban. A la vez, la mala administración pública fue otro gran motivo para dar lugar a las nuevas protestas estudiantiles que fueron reprimidas por la policía.
Hubo muchos detenidos, torturados y algunos fueron exiliados. La represión por parte del gobierno del general Idígoras no fue suficiente para evitar que los jóvenes en movimiento por la democracia dejaran de seguir haciéndose escuchar ante la situación que se vivía. La Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala convocó a seguir protestando para demandar el cese del estado de sitio por medio de un paro de labores progresivo. El Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco no tardó en pronunciarse ante la convocatoria para mostrar todo su apoyo ante la iniciativa y, para el 1 de marzo, vestidos de luto, dejando coronas fúnebres frente al Congreso, denunciaron los encarcelamientos y detenciones. Se protestó por las elecciones fraudulentas, pidiendo la destitución de 2 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Se exigió no darle posesión al Congreso, anular las elecciones realizadas, el cumplimiento de las garantías sociales, y se pidió también que los diputados electos de partidos de oposición se abstuvieran de tomar posesión. A partir de este punto, Idígoras Fuentes tenía 2 opciones: declararse vencido ante las exigencias sociales u oponerse rotundamente a ellas. Esto último fue lo que decidió. El Fuego, maestros organizados en el Frente Unido del Magisterio Nacional, el Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero de Guatemala y obreros en la Federación Autónoma Sindical, atienden nuevamente al llamado de la Asociación de Estudiantes Universitarios y salen a seguir protestando. Para el 13 de marzo se logra paralizar el tráfico y el gobierno mueve a un grupo de campesinos para contrarrestar las protestas. En uno de estos movimientos muere el estudiante universitario Marco Antonio Gutiérrez, y hieren al presidente del Consejo Estudiantil de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Bernardo Lemos. Durante el entierro del estudiante Marco Antonio Gutiérrez se da un escalofriante enfrentamiento entre estudiantes y la policía judicial, dejando como saldo varios agentes muertos y varios estudiantes heridos y apresados. Durante los siguientes días se agudiza la lucha en las calles y crece la protesta, especialmente en barrios populares de la ciudad. Idígoras Fuentes aumenta la represión en contra de los movimientos estudiantiles, especialmente contra sus líderes, cierra establecimientos educativos, en especial aquellos que apoyaban incondicionalmente y lideraban el Fuego, cancela radios y periódicos afines a los movimientos, aumentó el número de víctimas mortales por haber acudido al encarcelamiento y asesinato de personas, se afinó la represión con el uso indiscriminado de bombas, secuestros y capturas tanto de hombres como de mujeres. El gobierno reiteró el estado de sitio y continuó con la propagación del terror en la población guatemalteca. Es en esta represión que elementos de una patrulla militar al mando del comandante Eric Mendizábal mata a 3 estudiantes de la Facultad de Derecho el 12 de abril al mediodía mientras colocaban pancartas frente a la antigua Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, hoy conocido como Museo Universitario, MUSAC. Los estudiantes eran César Armando Funes, Noel López Toledo y Jorge Gálvez Galindo. Momentos más tarde, cae frente a la Escuela de Comercio, ametrallado por la policía, el estudiante de secundaria Felipe Gutiérrez Lacán. Estos hechos provocan una mayor convulsión entre los protestantes. El Consejo Superior Universitario pide la renuncia de Idígoras Fuentes, se suma al Consejo Municipal Capitalino, la Asociación de Locutores y Periodistas de Guatemala, los colegios profesionales, el claustro de maestros, artistas, sindicatos y la Asociación de Comerciantes, acudiendo así al llamado a huelga general por parte del Consejo Superior Universitario.
y Dígoras Fuentes refugia su permanencia en el poder en la Iglesia Católica, en una parte de la prensa escrita, en el ejército y en dirigentes corruptos y funcionarios de gobierno que lo defendían bajo la excusa del anticomunismo y la amenaza castrista. El papel de la Iglesia Católica influyó considerablemente, lanzando proclamas que desacreditaban los movimientos estudiantiles. Como muestra de ello, el monseñor Roseli Arellano dijo: «Esto es una amenaza del comunismo ateo que va en contra de la fe y la moral cristiana. Todos los católicos deben acatar el principio de respeto a la autoridad legalmente constituida y que Dios libre a Guatemala del comunismo ateo materialista y totalitario». Siguieron las capturas de los líderes del movimiento estudiantil, empezó la militarización de institutos, se dio la disolución de asociaciones de estudiantes, así como la desarticulación de convocatorias a asambleas estudiantiles y la expulsión de dirigentes del Fuego. Es en 1963 que acaba el régimen de Dígoras Fuentes. Tras un golpe de estado, toma el poder como presidente Enrique Peralta Azurdia. Este último suceso marca una nueva etapa en la historia de Guatemala. Es importante que los jóvenes guatemaltecos nos pongamos la mano en la conciencia y que no permitamos que el acomodo y los distractores de hoy en día nos aíslen de las realidades que han sofocado a nuestro país. Está en nuestras manos quedarnos de brazos cruzados o seguir en la lucha que algún día la juventud guatemalteca inició, dando lugar al clamor de un pueblo que se unió en una sola voz con todos los anhelos de ver una nación próspera, estando incluso dispuestos a arriesgar sus propias vidas. Ok, para recordar, enfrente de la heladería Pops de la zona 1, ustedes pueden encontrar una placa donde se conmemora a aquellos jóvenes que fueron asesinados. Y también en el pasaje Aycinena, ustedes pueden encontrar la placa del estudiante que fue asesinado, que se llama Oliverio Castañeda de León. Miren, aquí terminaría la época contrarrevolucionaria. Ya después de eso entramos al conflicto armado interno en Guatemala y es muy importante que ustedes entiendan cómo se origina, ¿verdad? ¿Cuánto duró el conflicto armado interno? ¿36 años. Muy bien, y muchos de nosotros somos hijos de la guerra, porque nacimos en esa guerra, en lo último, pero estamos ahí, ¿me entienden? Entonces, es muy importante que entendamos el proceso histórico, ¿verdad? No solo es que Peralta Azurdia toma el poder, ¿verdad? Ya vimos qué pasó. ¿Quién venía de regreso? ¿Por qué teníamos que hacer un golpe técnico así? ¿Quién venía de regreso? Juan José Arevalo. Entonces, ¿qué había que hacer? Mantener, ¿verdad? Perpetuar el poder. Entonces, los invito a que ustedes investiguen qué pasó en el conflicto armado interno en Guatemala, cómo se dio, cómo se desarrolló, y que construyan esta historia, ¿verdad? Que vean que no estamos tan lejos de todo lo que ha pasado, o estamos muy lejos. ¿No? La verdad es que no somos hijos de la guerra y al final nos debemos esa reconstrucción y esa memoria histórica. Entonces, yo me despido de ustedes, ¿verdad? Invitándolos a que reflexionemos y que cuestionemos el poder que le damos muchas veces a todos, ¿verdad? Cómo lo hacemos y por qué es importante que empecemos a participar en política, entenderlo y que reconozcamos también la importancia de agruparnos, ¿verdad? De hablar del tema, de ya no verlo todo como un tabú, sino como lo que es parte de nuestra historia y empezar a construir desde ella, ¿verdad? Conociendo quiénes somos, sabemos a dónde vamos, pero si no sabemos quiénes somos,
de dónde venimos y qué ha pasado con nosotros, vamos a repetirlo todo una y otra vez, ¿verdad? Entonces, voy a pasar asistencia y se pueden desconectar para que tomen agua, vayan al baño y así tienen esos 5 minutos. Licenciada, perdone. Dígame, ¿Algún libro que nos pueda recomendar que hable acerca de la contrarrevolución? La verdad hay muchas cositas que no entendí. Mire, de lecturas sugeridas, yo le puedo dar. Si usted quiere entender la estructura de la construcción social que tenemos en Guatemala, desde el inicio, le recomiendo este libro que se llama La Patria del Criollo. Léalo. Aquí usted va a entender cómo es la construcción colonial. Es de Severio Martínez. Si usted quiere entender qué pasó en la revolución, lea el decreto 900 y le voy a dar unas lecturas sugeridas. Si usted quiere leer de la contrarrevolución, también le voy a dar unas lecturas sugeridas. Eso sí ya es muy personal, digamos, que tanto quieran indagar ustedes en el tema. Digamos, la mayoría de la información, si ustedes quieren entender la historia de Guatemala, la mayoría, por tristeza, está en inglés, entonces, pero les voy a dar la que está en español. Puede leer el fascículo 13 del tomo 3 de la Historia Popular de Guatemala, que fue de donde saqué yo mucha información. El fascículo 13 del tomo 3 de la Historia Popular de Guatemala. Puede leer también La caída de Ubico y la Revolución de Octubre de 1944, de Jorge Luján Monzón. El fascículo 1 y 2 del tomo 4, también de La caída de Ubico y la Revolución de Octubre de 1944. Gobierno de Juan José Arévalo y Gobierno de Jacobo Arbenz, de J. Daniel Contreras. También el tomo 6 de Historia General de Guatemala. Estos son artículos que usted puede encontrar en la hemeroteca, que se llama Semblanza de la Revolución de Guatemala, 1944-1954, de Alfredo Guerra Borges, 10 años de primavera, de Alcira y Oquela, El Triángulo de la Revolución de Bretaña, Guatemala y Estados Unidos, 1945-1954, de Sharon E. Mears, y El Ejército de Alfredo Yurrita, Movimiento Obrero y Sindical, de Así es, e Industria, de Pablo Dolza. Si a usted le interesa leer más sobre el tema, estas son algunas lecturas que yo le puedo sugerir. Gracias. Inicie por lo más básico, ¿verdad? Para conocer quién es usted, de dónde viene y cómo se nos dio la imposición del colonialismo estructural, la patria del criollo. Ya lo demás viene y usted lo puede buscar. Esas son lecturas pequeñas que yo le sugiero. Gracias. Listo. Bueno. Vamos a pasar a asistencia y así tienen esos minutitos para ir al baño y para tomar agüita y en su último curso. Jennifer Lisette Aquino López. Presente, licenciada. Kevin Osvaldo Arévalo García. Presente, Lick. De repente usted es familiar de Arévalo. Algo así me dicen, pero no. Tal vez tienen algún primo o de la misma línea. Sería que investigue su árbol. Juan Raimundo. Presente, licenciada. Óscar Augusto. Presente, licenciada. Alfredo. Eder Escobar, ¿dónde está? Silvia Verónica. Aquí, licenciada. Irma Rosalía. Presente, Lick.